sexual, educación del pueblo, rebelde popular, educación gratuita, educación sexual, educación del pueblo. La discriminación homosexual en Chile no se acabó con la ley Zamudio, y de eso sabe muy bien Camila. Era lesbiana entre el curso y no lo recibieron bien. Y bueno, con el tiempo empezaron a golpearme sin razón. Yo andaba sola, en realidad igual no tenía muchas amigas en ese tiempo. Durante 2012, según el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, se produjo un aumento del 66% en la discriminación hacia adolescentes homosexuales en los colegios. Nuestros estudios nos indican que solo el 7.4% de las personas se atreve a denunciar la discriminación que padece por ser lesbiana, por ser gay, por ser bisexual o por ser transexual. Cuando llegó a la sala, vio el boletín, lo tomó en su mano, lo leyó 2 minutos y lo tira casi con ira sobre el escritorio y dice: ¿quiénes son estos maricones que están escribiendo esto? Ellos en el fondo educan para una cultura dominante. Y esa cultura dominante es siempre el blanco, es siempre el heterosexual, es siempre el de clase media alta. ¿A qué se debe enfrentar un adolescente homosexual en el aula? ¿Es el colegio un lugar de apoyo para un homosexual? ¿Qué significado tienen estas cifras tras la tan bullada aprobación de la ley Zamudio? Las cifras sobre discriminación homosexual no andan bien. Un estudio del Instituto Nacional de la Juventud, realizado a jóvenes de entre 15 y 29 años, reflejó que el tercer grupo más discriminado son los homosexuales con un 36%. Camila es una adolescente de 16 años y se identifica con una minoría sexual desde el segundo básico. Ella es parte del 36% más discriminado de nuestra sociedad. Día cuando me pegaron en el colegio, que fue en el primer recreo, como a las 9:30 de la mañana, recuerdo que éramos 6 más o menos. Yo estaba sentada en mi banco y llegó una compañera a decirme que no, tú cállate, no deberías estar aquí porque eres una estúpida, lesbiana, y bueno, llegó y me pegó una cachetada en la mejilla. Yo, bueno, no respondí, no le dije nada, me quedé callada, me senté y obviamente para mí adentro me sentí muy mal. Lógicamente después cuando tenía el tiempo de estar sola yo me cortaba, me autoagredía. Durante la adolescencia pueden empezar a tener actividad heterosexual como para probarse que no son homosexuales. Y muchas veces aparecen conductas autoagresivas por sentirse distinto al resto, como cortes, ese tipo de cosas, ideación suicida en muchos de ellos, y conductas de riesgo que alteren su estado de conciencia, como consumo de alcohol, consumo de drogas, ese tipo de cosas. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual se fundó para promover los derechos de las minorías sexuales. Esta organización ha realizado los estudios más serios respecto a discriminación por orientación sexual, lo que los ha convertido en la institución más acudida al momento de realizar denuncias. Y generalmente lo que sucede es que con este cambio cultural y este cambio generacional es que los alumnos gay o lesbianas ahora se relacionan entre ellos. Y al relacionarse entre ellos, al hacerse amigos, son capaces de hacer denuncias en bloque. No llama la atención, por ejemplo, que han venido varias veces chicas, de 10 incluso chicas, a denunciar que han sido discriminadas. Y eso es muy importante porque es distinto a lo que pasaba en el pasado. Antes, por ejemplo, las personas homosexuales, los chicos, no denunciaban discriminación porque ni siquiera tenían un amigo homosexual a quien contarle. Ahora, donde hay un poquito más de apertura, los chicos se atreven a denunciar y a denunciar junto a sus amigos. Cuando una persona es discriminada por su opción sexual o su identidad de género, yo te diría que en general todos los derechos son vulnerados. Lo obvio sería el derecho a la educación, porque efectivamente cuando una persona es discriminada, las primeras tendencias, las primeras reacciones son a retirarse de ese espacio educativo. No quiero volver.
El grupo International Lesbian and Gays Association busca reflejar y denunciar la realidad de los diferentes países en materias de discriminación. ¿Cómo está Chile comparado a Latinoamérica? Nos contactamos con la secretaria regional de ILGA para responder esta pregunta. Escucha la voz de Chile apoyando estas posturas que son más progresistas que sí otros países de la región, como son Uruguay, Argentina y Brasil, están impulsando, pero Chile o está ausente o se alía con países más conservadores. Yo creo que hay que mirar cuál es la experiencia que hay en otros países de la región respecto de esto, porque siento que Chile tiene una posición bastante al debe respecto de otros países. Los colegios no son una fuente de confianza para los alumnos. La UNICEF reveló que en Chile el último lugar como fuente de información para los homosexuales son los establecimientos educacionales. Además, según el Móvil, en 2008 un 95% de los docentes opinaba que el conocimiento homosexual era nulo. El profesor de matemáticas, Raúl Martínez, quien trabajó en un colegio de la Quinta Región, propuso instaurar la temática de la diversidad sexual sin obtener resultados positivos por parte de las autoridades de ese establecimiento educacional. Acontecía de que, de acuerdo a la evidencia y de acuerdo a comentarios y también a lo que yo presencié, había un grupo de 4 niñas que al parecer, y según reitero estos comentarios y lo que yo percibía, habían ciertas actitudes lésbicas entre ellas. Yo sugerí quizás intervenir en la situación y hablar del problema, o no el problema, sino que hablar directamente con las alumnas. Me ofrecía obviamente a ser intermediario, pero sobre todo a no polemizar y a no tomarlo como algo terrible, sino que algo perfectamente llevadero. La reacción de la directora ante la propuesta de Raúl no fue la esperada. Me dijo, pero es que esta diversidad que está de moda ahora, que tienen la embarrada en todos lados, que los chicos están cada vez más jóvenes asumiendo roles que no les corresponden, y la diversidad y la homosexualidad tiene la embarrada, y por lo tanto, no, eso hay que obviamente acatarlo por un enfoque más duro, más científico, hay que llamar a un experto, un psicólogo para que traiga ahí los conocimientos y las orientaciones pertinentes. Pienso que los programas de educación sexual no abordan del todo cuestiones relativas a la integración en la diversidad. Yo creo que ahí hay una deuda consistente. No hay una suerte de parámetro que indique el reconocimiento a lo distinto en el ámbito escolar. ¿Cómo ve el Ministerio de Educación los casos como el de Camila? ¿Hay conciencia de que esto es una realidad? Nosotros como ministerio estamos muy preocupados de las temáticas de discriminación, y nosotros lo que hacemos es entregar orientaciones para las escuelas para que ellas puedan desarrollar sus propios planes de convivencia escolar, de sexualidad, y ellos puedan atacar estos temas que son tan importantes. Todo lo que se refiera a dar más información siempre ayuda. Lo que daña es no tener información, así que me parece una buena medida, digamos, tomar el tema en una clase, ya sea de orientación, en la tutoría, en consejo de curso. Siempre va a ser un tema interesante para las chiquillas, ¿cierto? Y un tema que aporte. Los equipos directivos de los colegios, tanto directores y profesores, están mucho más preparados. Se han generado bastantes capacitaciones desde mismas instituciones de educación, ya sean municipales, particulares, subvencionadas, como también desde el ministerio a través de los programas, por ejemplo, colegios Escuela Segura, que aparte del tema de la violencia también toca el tema de la discriminación. Si el ministerio asegura que hay mejores planes y mayor capacitación para los docentes, ¿por qué las cifras de discriminación por orientación sexual son tan negativas? Para Josefina Lyon, miembro de la Comisión de Educación de la Fundación Iguales, lo planteado por el Ministerio no se da en la práctica. Hoy en día los profes no están preparados para educar en diversidad porque no existen en el fondo capacitaciones que nos enseñan a nosotros cómo abarcar los temas de diversidad y LGTBI. Los profes hoy no tenemos capacitaciones o apoyo, en el fondo, desde las autoridades, tanto de los colegios o tal vez ministeriales, que nos vayan apoyando en las herramientas para poder educar dentro de la diversidad a nuestros alumnos. No existe una educación para la diversidad
concreta, efectiva, que incorpore a través de módulos curriculares en la enseñanza una serie de pautas o lineamientos sistemáticos. ¿Ya? Es la gran deuda. Hay mucha competencia por el espacio, el muy poco espacio que hay en la malla curricular. Entonces, presentar un tema totalmente nuevo, sin contar con el tiempo, el espacio o la capacitación o la disposición de los docentes, es siempre complicado. Y por eso, si no imposible, por eso hay que buscar las oportunidades para incorporar o usar, por ejemplo, el caso de bullying homofóbico como un ejercicio en educación en derechos humanos. UNESCO, ni la principal institución que vela por los derechos de los LGTBI, ni organizaciones internacionales como ILGA, creen que Chile está combatiendo de buena forma la discriminación por orientación sexual en los colegios. Ninguno de ellos coincide con la visión del Ministerio. Lorenzo fue víctima de esta situación. Al buscar apoyo en su colegio frente a lo que le estaba pasando, no lo recibió. La primera vez que yo fui a orientación fue exclusivamente para tratar un tema sexual, porque yo tenía una duda relacionada con mi sexualidad. Y me tocó con este orientador. La primera vez que me vio, me dijo, tome asiento por favor, se sentó ahí, me miraba con esa cara de querer desnudarlo a uno. Y me preguntó, ¿ya por qué está aquí? Yo le dije, porque soy homosexual. Como que se espantó así. ¿Y lo saben tus padres? No, no lo saben. Ya vamos a agendar una reunión para que le cuentes a tus padres. Bueno, cuando un alumno o una alumna se siente discriminado por su orientación sexual o incluso por su familia, generalmente quiere o busca ayuda en el colegio. Y cuando va a buscar ayuda en el colegio se encuentra con orientadores y profesores que no saben sobre la orientación sexual, que no están actualizados respecto a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, y lo que hace, el mejor mecanismo que usan es decir a los padres que su chico o su chica es homosexual. Al año siguiente yo volví a orientación, pero por otro problema, un problema académico. Y ahí me enteré con otra orientadora, que era una profesora de matemáticas, que yo tenía unos antecedentes. O sea, habían hecho un cuaderno con todo lo que yo había hablado el año anterior con el orientador. Y dentro de eso salía, este niño es homosexual. Y salía como marcado como si fuera un problema. Y yo le pregunté, ¿y por qué ustedes tienen ese cuaderno? Se supone que esto es información confidencial. Y ahí me contó la orientadora que no, que resulta que todo lo que los alumnos iban a hablar con ellos tenía que pasar a la inspectoría y también a los profesores. O sea, al profesor jefe de cada niño. Pero finalmente, como los profesores se cuentan todo, al final todo el colegio sabía cómo era uno y qué era uno y por qué era uno así. Hay 7 programas sobre educación sexual que se puede aplicar en los colegios, de los cuales uno solo, el programa PASA, alude abiertamente la homosexualidad. Sin embargo, este no es aterrizar del todo, ya que da lineamientos muy generales. No implica, obviamente, una estrategia detallada de cómo el profesor puede iniciar, por ejemplo, una conversación sobre homosexualidad o diversidad sexual con sus alumnos. Yo diría que falta una valoración más amplia de la diversidad en la sociedad chilena. Hay mucha segmentación social en Chile, que ya sabemos por los estudios y los análisis que se han hecho que el sistema educativo fomenta sistemáticamente este tipo de segmentación. Yo creo que ese tipo de segmentación trabaja en contra de una valoración de diversidad en el sistema educativo, digamos. Durante 2012 hubo un aumento de un 66% en las denuncias por discriminación homofóbica en los colegios. David vivió en carne propia esta realidad. El profesor estaba escribiendo una materia, escribió en la pizarra, lo anoté en mi cuaderno y me puse a conversar con mis compañeros de la fila, de las 2 filas donde estábamos. Y el profesor se acerca y nos pregunta sobre qué estábamos hablando. Nosotros le dijimos que en realidad no le interesaba
el tema del que estábamos hablando. O sea, estábamos hablando y si quería dejáramos de hablar y seguíamos haciendo el ejercicio y ahí quedaba todo. Pero el profesor insistió y quería saber de qué estábamos hablando y le dije que estábamos hablando sobre sexualidad. Y me dijo que el tema le parecía súper entretenido, sobre todo si era entre maricones. Los profesores están preparados porque en el fondo, como ellos son educadores, en el fondo la única formación que han tenido es en relación como a su función de pedagogía. Pero dentro de las políticas educacionales que están en las mallas curriculares de la universidad, tampoco está, por ejemplo, te voy a poner un caso, que es diversidad sexual, que es, por ejemplo, diversidad intercultural. Tampoco. Entonces ellos, en el fondo, educan para una cultura dominante. Y esa cultura dominante es siempre el blanco, es siempre el heterosexual, es siempre el de clase media alta. Entonces no está esa diversidad incorporada dentro de la educación. Después de esto el colegio se fue a toma y tuvimos como 2 meses en toma. Llegamos a clase nuevamente y el profesor nos fue como las primeras 3 clases. Y la condición de mi apurada para que ya no fuera el Ministerio de Educación era que el profesor me pidiera disculpas al frente del curso. El profesor llegó con la carta, se puso frente al curso, nos saludó, comenzó a leer la carta, dando énfasis, como tratando de cambiar la historia, como tratando de decir que nunca fue su intención, como que trató de hacerse como él, es la víctima de que yo lo estaba acusando por algo que en realidad nunca había pasado. Después que el profesor pone su firma, que se despide, después de todo lo formal de una carta están las disculpas, en el postdata, o sea, yo se lo encontré como totalmente fuera de lugar. La discriminación que viven los LGTBI, tanto en la sociedad como en establecimientos educacionales por parte de alumnos y profesores, ha generado la necesidad de crear agrupaciones para hacer frente a este hostigamiento. Nosotros la Quimera nos conocimos en los contextos de revolución en el año 2012 y bueno, ahí nos empezamos a plantear un poco lo que era el tema de la sexualidad dentro de lo que es la educación, la sociedad y la familia. Antes de conformar la Quimera teníamos un prontuario extenso de acoso de parte tanto de los alumnos como de los profesores. Ya nosotros como colectivo, por así decirlo, ya habíamos tenido algunos casos de discriminación ya dentro del colegio o fuera del colegio. Nosotros como colectivo de Quimera, junto con otras organizaciones, hicimos un boletín informativo. Sacamos un número considerable de boletines para repartirlos acá en el colegio. Y tuvimos la idea de dejarle uno de estos boletines encima de la mesa del escritorio al profesor de matemáticas. Cuando llegó a la sala, vio el boletín, lo tomó en su mano, lo leyó 2 minutos y lo tira casi con ira sobre el escritorio y dice: ¿quiénes son estos maricones que están escribiendo esto? Nos empieza a dar una charla, casi una cátedra de por qué la homosexualidad no se tendría por qué expresar, que era como mostrar lo que no debía mostrarse. Y que inclusive la homosexualidad era de gente mal formada de nacimiento. Que los alumnos de cuarto medio homosexuales lo único que buscaban era tomar niños de séptimo y abusar de ellos en los baños. Y en eso yo levanto la mano y le digo: profesor, yo soy bisexual y no tengo ninguna malformación de nacimiento. Silencio total en la sala, el profesor no supo qué responder. Obviamente eso también ejerce un poco de presión a la hora de llevar esta idea a la práctica, porque bueno, bajo esta experiencia es que nosotros llegamos a la misma conclusión de que algo estaba mal. Lo teníamos que hacer nosotros por tratar de mejorar el concepto de sexualidad que tiene la sociedad chilena hoy en día. Las clases de sexualidad en el Instituto Nacional en realidad son bien pobres en el sentido de que son clases meramente sexuales. Aquí lo único que se ve es el tema meramente las enfermedades, el uso del condón, las pastillas. Pasan imágenes donde simplemente a los alumnos les muestran
como las consecuencias de la enfermedad. El tema del aborto no se toca, el tema del lesbianismo no se toca, el homosexualismo tampoco. Desde que en Chile no se educa desde la diversidad, hay colegios que sí quieren combatir la discriminación por orientación sexual. El Liceo Alcalde Jorge Indo es uno de ellos. En el fondo, cuando uno se planteaba este tipo de temática, en el fondo lo que buscaba era instalar una cultura del respeto, así en términos generales, y nos dimos cuenta de que había otras situaciones de diversidad cultural que no necesariamente eran indigenistas, pero que eran tremendamente relevantes. Nosotros cuando nos instalamos de una lógica de derechos, más de que de una lógica psicológica, por así decirlo. O sea, nuestra preocupación apunta fundamentalmente a que la persona no tenga la más mínima discriminación ni sufra la más mínima negación de algunos de sus derechos, en este caso por su orientación sexual. Chile no incluye de ninguna manera la educación para orientación sexual en sus procesos educativos. En Brasil, México y Argentina, esto se combate a través de programas de educación en derechos humanos. Según el INDH, los gobiernos de Chile están en deuda en relación a este tema. Hay un debe del Estado en general en términos de poder desarrollar campañas que hagan que las personas, los ciudadanos y ciudadanas se relacionen con la orientación sexual y con la identidad de género como condiciones de las personas que deben ser aceptadas y deben ser tratadas en un marco de respeto. Creo que efectivamente hay un problema colocado que está en el debate público, pero me parece que desde el Ejecutivo y del propio Parlamento ha existido poca voluntad política en términos de poder abordar y darle un debate de fondo. Como tener políticas claras de protección y garantía de derechos de personas de la diversidad sexual, ¿no? Como que se note y que se visibilice en la región esta voluntad política para avanzar. Necesitamos incentivos, necesitamos reflexiones que nos permitan deconstruir esta forma en la que hemos entendido la heterosexualidad como única manera de relacionarnos y la reproducción como único fin de la sexualidad. Necesitamos tener debates y diálogos y eventos que hablen sobre sexualidad y placer. Falta todavía reflexionar el tema y sobre todo potenciar herramientas de intervención ante situaciones, por ejemplo, como bullying homofóbico, o ante la eventualidad que un profesor detecte, por ejemplo, un alumno que es abiertamente homosexual. Tenemos que ser capaces de ir generando una conciencia también, una responsabilidad social dentro de estos temas. Y no es solo una labor de la superintendencia. Yo creo que son todos los órganos, no solamente desde el punto de vista de la educación, sino que todos los órganos del Estado, la sociedad civil, debemos tratar de ser y debemos avanzar hacia una sociedad más tolerante. Y los colegios tenemos que tener, sobre todo los colegios, espacios, digamos, que no se den este tipo de situaciones. Generalmente los alumnos tienen temor porque creen que con la denuncia no se resuelve nada, pero la verdad es que toda la experiencia nos ha demostrado que cuando alguien denuncia es muy poco probable que en ese mismo colegio, en ese mismo lugar, se vuelva a registrar un episodio de discriminación. Hoy en día es súper sensible y es tremendamente importante que el tema de la convivencia escolar. O sea, hoy día ese es un tema tremendamente complejo que se intenta abordar desde diversas lógicas. Desgraciadamente, la mayoría de las veces se intenta abordarlo desde una lógica más bien punitiva, ¿no es cierto?, de castigo, del no al bullying, no a esto, no a la violencia escolar. Pero en última instancia no se propone alternativas, y en ese sentido la educación intercultural es una alternativa de una posibilidad más bien de generar comunidades donde prime el respeto, la tolerancia, la buena convivencia, pero desde una lógica más bien formativa. Que se terminara la discriminación, que haya más apoyo en los colegios, que haya una capacitación a nivel de todos los profes como para que nos puedan ayudar a las personas que tengan una orientación sexual distinta, que también en todas partes en general se aprueben leyes, por ejemplo la del matrimonio igualitario, que se promueva la diversidad en general
que no sea algo que se mire como extraño, sino que sea algo que se acepte como uno más del resto. Creo que lo más importante y lo mejor que podríamos hacer como la quimera para aportarle lo que es la erradicación de la discriminación, por así decirlo, es que nuestro mensaje llegara por lo menos a una persona, que una persona sea capaz de entendernos y un poco como de volver a transmitir este mensaje como de como respeto y más que respeto yo diría como un poco de pensar en el otro. En el futuro me gustaría que el tema de la discriminación se eliminara completamente, obviamente. De que dos homosexuales o dos lesbianas puedan estar tranquilamente en la calle sin que alguien los mire raro, sin que alguien los mire de reojo, sin que siquiera un niño pregunte por qué dos niñas se están dando un beso. Que exista ese nivel de educación donde no sea necesario preguntar, donde ya se sepa. Y en el tema de quimera, la verdad es que a mí no me gustaría que se proyectara tanto, porque si se sigue proyectando a futuro es porque todavía va a seguir existiendo la discriminación.